Hola, esto es Mind the Game, tal vez me recuerden de otros vídeos como FPGA y el modo 7 de Super Nintendo. En el último vídeo del modo 7 dejé caer la posibilidad de hacer un vídeo del salto tecnológico que se dio de Wolfenstein 3D a Doom, y parece que os moló la idea, así que me puse manos a la obra. Pero según he ido profundizando me ha parecido demasiado para un vídeo, así que voy a hacer dos. En este primer vídeo vamos a ver cómo funciona Wolfenstein, y en el siguiente veremos las mejoras que se incluyeron en Doom. Y si habéis leído o visto algo sobre Wolfenstein os sonará que funciona con Raycasting, y me parecería normal si os preguntáis si esto del Raycasting es lo mismo que el Ray Tracing, y si no se diferencia mucho, ¿cómo es posible que usasen rayos en Wolfenstein en 1992 corriendo en un 286 y hayamos tenido que esperar 30 años para tener consolas que puedan tirar rayos? Todo esto lo voy a intentar explicar hoy. El menú, rayos, matar nazis y otras optimizaciones. Wolfenstein 3D, al menos en su versión original, es un juego para PC. Pero en PC en esa época había varios sistemas gráficos, CGA, EGA, VGA, y en este caso se programó para VGA, el más avanzado de los tres. VGA tiene al menos 15 modos gráficos, como los 8 que tenía la Super Nintendo, pero más. Entre esos 15 hay modos para texto y gráficos. Hay modos de compatibilidad con CGA, EGA, y estos 3 del final son exclusivos de VGA. ¿Y cuáles de los 15 usaba Wolfenstein? Pues ninguno. Se inventan un modo nuevo con una configuración rara a lo medio hacker. Voy a intentar resumir esto que tiene bastante tela y no me quiero parar mucho. El modo 13, también llamado 13H, mola porque tiene una paleta de 256 colores. También tiene una resolución de 320 x 200 píxeles, que es una proporción que no encaja con las pantallas de la época. Los píxeles no eran cuadrados, sino que estaban estirados. Lo de los 256 colores mola, pero tenía algunos aspectos de control de memoria gráfica que no gustaban. Así que en 1991 se inventaron lo que llamaron el modo 13X, que era una forma de desactivar el control de memoria y hacerlo todo un poco más a mano. Permitía tener doble buffer para evitar tearing y cambiaba la resolución a 320 x 240 con píxeles cuadrados. Y entonces llega Carmack y ve que la herramienta que usan para crear el arte de sus juegos, Deluxe Paint, usa píxeles no cuadrados. Así que si usa el modo 13X, lo que dibujan sus artistas no será exactamente lo que se vea en el juego. Y además el modo 13H tiene un 17% menos de píxeles que el 13X, así que irá más rápido. Pero le mola mucho el tema de manejar la memoria del modo 13X, doble buffer y poder hacer las cosas a su gusto. Así que crea una nueva forma de configurar el VGA. 256 colores, mantiene desactivado el control de memoria, pero deja la resolución original con píxeles no cuadrados. Más tarde se llamaría modo 13Y a este invento. Así que empezamos bien. Primera sección, y John Carmack ya ha creado su propio modo gráfico, que lo he simplificado, pero es una movida que llega a cambiar hasta el orden en que se pintan las cosas en el buffer de pantalla de forma vertical y no horizontal. Además de esto, la pantalla de juego tiene dos zonas. Una es 2D para marcadores, la cara del prota que cambia según el daño que recibes, balas, salud, esas cosas. Y luego tenemos una zona 3D que es la que nos interesa. El tamaño de la zona 3D se puede elegir en la configuración de juego. Lo más grande que puede estar esta zona es 304 x 152 píxeles. Es decir, lo más que puede ocupar la parte 3D es de 46.208 píxeles. La barra de abajo y el marco ocupan algo más de un cuarto de la pantalla. Y puedes ir haciendo esa ventana de juego más pequeña hasta un mínimo de 64 x 32, es decir, 2048 píxeles. En este caso el marco y la barra se comen el 96% de la pantalla y la parte jugable no llega al 4%. Puede que también sea algo adelantado a su tiempo. Ahora estamos acostumbrados a elegir entre un modo rendimiento o calidad, básicamente priorizando resolución o frames por segundo. En Wolfenstein te dejaban elegir la resolución y según tu máquina y esa resolución irá más rápido o más lento. Aunque hay diferencias. Hoy día si bajamos la resolución, la imagen ocupa toda la tele igual, se verá más o menos definido pero se ve grande. Pero en Wolfenstein y esa época si pones menos resolución se ve más pequeñito, ocupa menos trozo de pantalla. Y si tiene menos frames, no solo que se note menos fluido, sino que va más lento, las cosas se mueven más despacio. Entonces esta opción deja elegir al usuario cómo de grande verlo y a cambio que vaya más rápido o más lento según su gusto y la potencia del PC. Toda la parte 2D de la barra inferior y el marco lo vamos a dejar, nos interesa más la parte de 3D o falso 3D o lo que sea. Para poder entender cómo se genera el 3D, lo primero es ver cómo están hechos los niveles. Un mapa de un nivel de Wolfenstein es literalmente un plano, como el plano de una casa que te pueden enseñar en una inmobiliaria. En este caso, cada mapa está compuesto de hasta 64 por 64 casillas, y cada casilla representa 8 pies de lado, es decir, 2,5 metros. Así que el mapa completo tiene algo más de 150 metros de lado. Metros del mundo virtual, que tampoco necesitaba tener unidades reales, pero se las dieron. En este mapa se colocan los elementos del escenario, paredes y puertas. Se hace con una restricción. Cada trozo de pared y cada elemento lo
tecnológico puerta ocupa un cuadradito completo, es decir, las paredes miden 2,5 metros de ancho. Y hay un segundo mapa donde se almacenan los objetos y enemigos, se guarda la posición precisa de cada uno y además en qué casilla está. En el caso de los enemigos, además la orientación. Estas dos son importantes, saber en qué casilla están y a dónde miran. Nos va a hacer falta a la hora de saber pintarlo todo en pantalla. Antes de pintar nada hay que poner el color de fondo. En este caso se ponen dos colores distintos, uno para la mitad de arriba y otro para la mitad de abajo, ya que estos colores serán el techo y el suelo. Sí, no se pinta ni techo ni suelo, son solo unos colores planos que nosotros damos sentido 3D con el resto de cosas del escenario. Y ahora a pintar muros. Esta es la parte más difícil de explicar y también es la más interesante y bonita. Partimos de un plano 2D del nivel. ¿Cómo vamos a sacar de ahí algo que parezca 3D en la pantalla? Lo primero, colocamos al jugador en el mapa y este triángulo representa el trozo de escenario que vamos a ver en pantalla. Esta parte del triángulo es el ancho de lo que vamos a ver en pantalla. Vamos a suponer resolución máxima, 304 píxeles de ancho, así que vamos a tirar 304 líneas desde el jugador que cubran todo el triángulo. Bueno, si tengo que dibujar 304 a mano me va a dar algo, así que vamos a dibujar 12 por poner algo. Entonces estas líneas se dibujan de izquierda a derecha de la imagen. Dibujamos la primera línea en el mapa y vemos contra qué pared se choca. Tenemos información de esa pared, resulta que es una pared azul y tenemos la textura de cómo es la pared, así que se calcula qué columna de píxeles de la textura tenemos que poner en pantalla, según en qué trozo del cuadrado del mapa haya chocado nuestra línea. Si hacemos esto con todas las columnas de la pantalla, acabamos teniendo en pantalla cómo son esos muros desde el punto de vista del jugador. Pero tenemos un problemilla, no hay sensación de profundidad, esos muros están planos. Mirad si me pongo a mover por el escenario así. Se nota que al estar más cerca de la pared vemos más trozo de textura en horizontal, pero no tenemos la sensación de profundidad, es horrendo, injugable. Se hace muy difícil simplemente moverse por el espacio. ¿Qué nos falta? Pues básicamente si hacemos una foto en una habitación, la parte cercana a la cámara ocupará más espacio verticalmente que lo que esté lejos. Necesitamos escalar esas texturas para que lo que esté lejos sea más pequeñito. Así que vamos a volver a la parte de tirar las líneas desde la cámara. Solo tenemos que medir esta línea. Si es cortita, pintamos esa columna de textura en grande. Y cuanto más larga sea la línea, más pequeña se pintará su columna. Con esto ya vemos más pequeñas las paredes del fondo y podemos interpretar mejor la distancia. Y en las paredes laterales, como ese escalado es por cada columna, pues se van haciendo progresivamente más pequeñas, dando una sensación correcta de perspectiva. Bueno, esto ya va fuera de guión, pero me ha parecido que no estaba quedando del todo claro cómo es el proceso de pintar estas paredes. Entonces me voy a poner un segundito a hacerlo yo en Photoshop a mano para ver si se entienden los pasos que se da. Lo primero, tiramos la siguiente línea, que vemos que sale de la cámara y pega con esta pared. Vemos que hay un muro azul, ¿no? En las propiedades de la pared de estar apuntado. Entonces nos vamos a la textura de muro azul y vemos que está pues de la mitad de esta caja hacia la izquierda. Entonces vamos a coger de aquí un trozo de textura de la mitad de la caja a la izquierda. Este trozo de textura nos lo traemos y lo que pasa es que ahora tenemos que mirar, ¿no? Esta línea es algo más larga que esta de aquí, así que esto tiene que quedar un poquito más pequeño, así que lo vamos a escalar verticalmente. Y tiene que quedar más pequeño, siempre centrado el escalado en el horizonte de la imagen. Siguiente rayo. Este pega en la misma pared pero ya casi en la esquina, entonces vamos a la misma textura y tenemos que coger un trozo de bastante a la derecha. Idealmente, si tenemos el número suficiente de rayos, en realidad estaremos cogiendo trocitos de al lado de la textura y la textura se verá toda junta. Esta línea es todavía más larga que las anteriores, así que tiene que ir todavía más pequeñito. Y bueno, pues así seguiríamos pintando hasta el final de la imagen, y esto que nosotros vamos viendo que quedan como unas columnas gruesas que se notan los escalados, como el juego pinta columnas de un píxel en un píxel, en realidad la perspectiva se ve súper suave de un píxel al siguiente y da la impresión de 3D. Una nota, los mismos confunde que se pinten las cosas por columnas y la teles de tubo se pintan por filas. En realidad aquí cuando hablo de pintar es pintar en la memoria de vídeo. Esa memoria de vídeo se pasa al monitor una vez terminado el frame y el frame completo se pinta por filas en la pantalla. Lo mismo os habéis dado cuenta de que toda la explicación anterior no he dicho rayos, siempre he hablado de líneas. Y esto es porque no quería que os liaseis con lo que os pueda sonar del Ray Tracing que se usa ahora mismo. Pero claro, es normal que os preguntéis si estas líneas de las que hablo son como Ray Tracing. Y si es lo mismo, si Carmack ya lo usaba en 1992 en un 286, ¿por qué hemos tenido que esperar a 2018 y RTX para que esto vuelva a los videojuegos? Vamos con la teoría. Ray Tracing es un término un poco ambiguo. Por una parte se usa para hablar de cualquier cosa en la que se tracen rayos, es decir, se dibujen líneas como las que decíamos para ver con qué chocan, que puede ser Ray Tracing recursivo, Path Tracing, Photomapping o lo que sea, cualquier cosa con rayos. Pero también se usa para hablar de Ray Tracing recursivo, un algoritmo concreto de cálculo de luz que es uno de los que más se usa. Wolfenstein 3D en concreto usa Ray Casting, que es la cosa más sencilla que se puede hacer con rayos. Tirar un rayo y parar cuando choca con algo. Trabajo completo, no hay que rebotar ni hay que tirar más samples ni nada. El raycasting es
es tirar rayos al primer rebote. Pero en el sentido más amplio del término Ray Tracing, sí podríamos decir que tanto Wolfenstein 3D como Alan Wake 2, por decir un juego actual, usan Ray Tracing. Vale, entonces, ¿cuál es el truco? ¿Es comparable o no? Vamos a ver las diferencias. En Wolfenstein estamos trazando los rayos en un plano, es decir, en 2 dimensiones. Ese rayo tiene X e Y. En los juegos actuales los rayos se trazan en 3 dimensiones, en una representación de la escena, así que esos rayos tienen X, Y y Z. Al ser 2 de ellas se reduce la complejidad de los cálculos. Pero además la cantidad de rayos que se tiran en cada caso es abismalmente diferente. En Wolfenstein 3D tiramos un rayo por cada columna de la imagen. El cálculo es bastante sencillo. Si jugamos a la resolución máxima de la parte 3D de la imagen, que es de 304 por 152 píxeles, pues se necesitan 304 rayos por frame. Hablar de un caso actual en general no es fácil, porque cada juego lo hace de una forma distinta, así que me voy a inventar un caso medio un poco así a ojo. Si tenemos una escena sin cielo, un interior, y vamos a usar rayos para calcular reflejos, iluminación y sombras, lo mínimo sería un rayo por píxel. Aun suponiendo una resolución de 1080p para los rayos, ya tendríamos 2 millones de rayos. Pero además con un solo rebote no vale, hay que tirar varios, no muchos en videojuegos, pero pongamos 2 o 3. Y no vale con rebotar en una sola dirección, hay que tirar varios rayos para ver mejor qué luz llega al material. Aunque usemos denoiser para tirar la menor cantidad de rayos posibles, fácilmente necesitamos decenas de millones de rayos, por cada frame, no por segundo, sino por frame. Y ya os digo que muchas veces esto no se consigue, y van a técnicas que almacenan cosas para no tirar tantos rayos por imagen. Aunque hay que decir que Wolfenstein 3D tampoco iba muy fluido en la época. Los PCs que había cuando salió tenían suerte si lo corrían a pantalla completa a 20 frames por segundo. Pero la idea general es que en un caso somos capaces de generar una imagen que no tiene iluminación ni sombras ni nada, pero se genera con 304 rayos, y en el otro necesitamos decenas de millones de rayos. Y por otro lado, el Ray Tracing nunca ha llegado a desaparecer del todo de los videojuegos. Esa capacidad de poder tirar unas pocas decenas o centenas de rayos, y con el tiempo algunos más, siempre ha estado ahí y se ha usado para otras cosas, como las físicas o la propagación del sonido. Pero en gráficos sí ha estado un poco desaparecido, aunque podéis encontrar ejemplos de uso. Espero que os haya quedado claro. En el código de Wolfenstein 3D se habla de Raycasting, así que yo creo que debería ser la nomenclatura oficial, pero aún así, ¿cómo se trazan esos rayos? En el próximo vídeo veremos algo más parecido a cómo se calculan los rayos en la actualidad, pero en Wolfenstein 3D es bastante peculiar. Volvemos al mapa, que es importante. Está estrechamente relacionado con la forma de trazar los rayos. Tenemos el mapa, la posición del jugador y su campo de visión. Solo en esto ya se han metido unas cuantas matemáticas para convertir posiciones de las coordenadas de cámara y calcular según el campo de visión cuántos grados hay entre un rayo y el siguiente, y más movidas que nos dan igual ahora mismo. La cosa es que nos toca tirar un rayo en una cierta dirección. La forma de trazar los rayos es avanzando cuadradito a cuadradito en la cuadrícula del mapa. Primero, con los ángulos del rayo calculamos cuánto debería ser el avance proporcional en vertical y en horizontal. Es un cálculo con tangentes, nada del otro mundo, y guardamos esos cálculos por ahí. Ahora calculamos la posición de salida del cuadradito donde está la cámara. Sale por la derecha, así que es nuestro punto de referencia en horizontal. Ya sabemos que pasa por la casilla de la derecha, así que miramos si esa casilla es pared. Y no, está vacía. Seguimos. Vamos a sumar el desplazamiento vertical para ver si moviendo una casilla a la derecha nos pasamos a la siguiente fila. Y sí, pasamos, así que hay que calcular el punto de intersección vertical. Es este y va a ser nuestro punto de referencia vertical. A partir de ahora veréis qué fácil sacamos los demás. ¿Hay pared? No. Probamos el avance horizontal para ver si cambiamos de columna. Sí, entonces hay que calcular punto verde. Cogemos desde el punto verde anterior y sumamos el desplazamiento vertical y en horizontal una casilla entera. ¡Pum! Ya está el punto de entrada en la siguiente casilla calculada. No es pared. Seguimos, comprobamos que en vertical no nos pasamos a la siguiente fila y calculamos el siguiente punto verde con 2 sumas. No hemos pegado con pared. Seguimos. Ahora si miramos el avance en vertical, cambiamos de fila. Toca calcular punto azul. Sumamos desde el punto de referencia azul anterior su avance horizontal y una casilla en vertical. Nueva casilla, no es pared. Siguiente desplazamiento horizontal se pasa de columna, así que vamos a punto verde, no es pared. Siguiente punto verde, no es pared. Nos pasamos de fila, así que calculamos nuevo avance de punto azul y esta casilla sí es pared. Ya hemos calculado con qué choca el rayo y el avance que hemos tenido que ir haciendo de una casilla a otra es solo de 2 sumas. Y ahora que sabemos el punto exacto con el que hemos chocado con la pared, la parte del cuadradito con la que ha pegado el rayo nos dice qué columna de la textura de la pared es la que tenemos que pintar en pantalla. Con esto ya tenemos la base, pero nos falta la excepción, las puertas. No solo podemos chocar con paredes, también están las puertas. Que tengan animación de abrirse o cerrarse es fácil. Según por donde se llegue la animación, desplazamos la columna de la textura que cogemos según donde haya golpeado la puerta. Tiene hasta un trozo de código especial para pintar el marco de la puerta por dentro. Pero para mí lo importante es que donde no hay puerta el rayo tiene que seguir.
Imaginemos una puerta a medio abrir. Si el rayo cae aquí, para, pero si cae aquí, sigue. Y eso hay que decidirlo en el momento para no tener que volver a trazar el rayo desde el principio si al final sigue adelante. Por esa razón, las puertas forman parte del código ensamblador del trazado de rayos. Según en qué parte de la casilla hemos pegado y cuánto de abierta esté la puerta, sigue adelante o no. Una cosa que pidieron mucho a Carmack durante el desarrollo era una forma de tener paredes falsas para poder poner habitaciones secretas y esconder tesoros. Y al final lo hizo, con otro código en mitad de la traza muy parecido al de las puertas, son unas paredes que se echan hacia atrás. Ya tenemos el escenario y nos podemos mover por él, pero estaría bien poner algo, unas decoraciones, botiquines, unos nazis que matar, esas cosas. Estos objetos son la parte más 2D del juego, son sprites, es decir, texturas que se dibujan siempre mirando a cámara. Esto a veces se llama billboards o impostores, pero solo es eso, una textura plana en mitad de un mundo 3D, pero que siempre mira a cámara. En objetos normales y cadáveres esto significa que siempre vemos la misma parte del objeto, da igual desde dónde lo miremos, es como si estuviera girado para que siempre lo viéramos de frente. Aunque para los personajes animados, es decir, los enemigos, se han creado los sprites mirando en 8 direcciones distintas, y según la orientación del enemigo respecto a la cámara, se pinta ese billboard con la textura de una de las 8 direcciones que tiene. Esto permite que los enemigos puedan patrullar o podamos intentar hacer algo de sigilo y pillarlos por la espalda, pero básicamente, aunque se dibuje mirando para un lado o para otro, son texturas dibujadas así, en 2D, nunca hay información 3D del personaje. Y ahora vamos a ver exactamente cómo pinta estos sprites para que se integren bien en ese mundo 3D. Lo primero tenemos que saber qué pinta tienen estos sprites y son todos imágenes del mismo tamaño, 64 x 64 píxeles, y da igual que sea un soldado o un botiquín tirado en el suelo, todo lo que sobre queda vacío, pero tienen el mismo tamaño. Para dibujar los sprites comienza usando información que almacena mientras pinta las paredes. Cuando tira los rayos almacena qué cuadraditos del mapa han atravesado los rayos. Da igual qué rayo, solo queremos saber si ese cuadradito es visible en pantalla o no, aunque sea una esquinita. Recorre los sprites para comprobar cuáles están en esas casillas visibles y hace una lista. De esos sprites visibles calcula la altura a la que se deberían escalar según la distancia del sprite a la cámara. Aunque todos los sprites midan 64 x 64, uno que esté cerca de la cámara a lo mejor se tiene que pintar con 138 píxeles de alto y uno que esté lejos con 24 píxeles. Así que esa altura es proporcional a la distancia y la usa para ordenar estos sprites y así pintarlos en orden empezando por los que están más lejos y acabando por los que están más cerca. Cada sprite se escala y se hace por columnas también. Hay que tener en cuenta que como el sprite está mirando a cámara, todas sus columnas están a la misma distancia de la cámara y entonces el sprite completo lleva la misma altura, no como las paredes. Pero se sigue pintando por columnas porque podemos tener un sprite parcialmente ocluido por una pared. Se compara la altura del sprite con la altura de la pared que se pintó en esa columna. Para ello, durante el dibujado de paredes se almacena también cuál es la altura con la que se está pintando esa columna de pared. Si el sprite tiene más altura que la pared, se pinta, y si no, no. Así conseguimos sprites parcialmente tapados. Y nada, pues se sigue con el siguiente sprite y así hasta que hayamos pintado todos los sprites en pantalla. Por último, hay una etapa en la que se pinta la pistola, pero es un plano 2D que se pinta por encima, no tiene mucho que contar. Así que aunque no tengamos capas separadas, podríamos dividir lo que se pinta en pantalla en 4. Los colores de fondo que hacen de techo y suelo, el escenario, los objetos y la pistola. La parte técnica siempre restringe lo que se puede hacer en un juego. Si comparamos con los mundos 3D poligonales a los que estamos acostumbrados hoy día, puede que nos llamen la atención algunas de las limitaciones que tiene Wolfenstein 3D. Por un lado, por esa forma de pintar las paredes y los sprites que se pintan directamente como están en las texturas, como mucho escaladas, pero sin cálculos de perspectiva, solo podemos ver las cosas de frente. Así que eso nos restringe a no poder mirar arriba y abajo. Nuestro movimiento realmente es 2D. Izquierda, derecha, delante y atrás, pero no hay arriba y abajo. Es como movernos por un mapa. Bueno, es que literalmente es lo que hacemos. Es una restricción fuerte que tiene el motor de juego por su forma de pintar. De hecho, otros juegos posteriores que usaban técnicas de pintado parecidas sí permitían mirar arriba o abajo, pero lo hacían sacrificando la perspectiva. Solo desplazaban verticalmente la imagen. Para entenderlo rápido, al bajar o subir la cámara, las líneas verticales paralelas dejan de serlo por la perspectiva, porque esto está más lejos que esto. Pero en estos motores siguen manteniendo las verticales paralelas, y eso da una sensación extraña. Por eso en Wolfenstein 3D decidieron no dejar mirar arriba y abajo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Otra limitación es que todas las paredes tienen la misma altura, igual que las puertas. De hecho, todos los escenarios miden lo mismo en todo momento por encima y por debajo de la mitad horizontal, son simétricos en altura. Y además, por la forma de hacer el escenario y cómo aprovecha para trazar los rayos, todas las esquinas son de 90 grados, todo es rectangular. No podemos tener escenarios ya no que tengan curvas, sino ni siquiera podemos tener paredes rectas pero que se unan con otra pared en diagonal. El juego tampoco tiene ninguna información de iluminación, no hay sombras, ni luces, ni nada parecido. Se ponen lámparas con un circo en el suelo, pero son sprays decorativos, o los sprays tienen ya su sombra pintada, pero no existe la iluminación en el juego.
aunque usan un truco para aparentar que hay iluminación: tener las texturas de las paredes en dos versiones, una más clara y otra más oscura. Y tampoco se matan mucho, las paredes norte y sur se pintan en claro y las este y oeste se pintan más oscuras. Esto ayuda a entender mejor las esquinas y cambios de perspectiva de una pared a otra. El siguiente vídeo va a ser de todo lo que se mejoró entre Wolfenstein 3D y Doom, y no quiero que os dé la impresión de que Wolfenstein está poco trabajado, poco optimizado. El código hace cosas increíbles, voy a ver si os puedo explicar algunas técnicas muy curiosas que tiene el juego para mejorar el rendimiento. Los sprites, como hemos visto, pueden ocupar realmente mucho menos que el tamaño máximo de 64×64, y es habitual que tengan grandes zonas transparentes, pero tampoco se almacena como píxeles y ya está. Se almacena por columnas, que es como se pinta, y además en comandos, diciendo a qué altura empieza un trozo de imagen y cuántos píxeles tiene y la ristra de píxeles. Así se pueden hacer grandes bloques de transparencia sin poner individualmente cada píxel y sin escalar ni dibujar la transparencia. Al explicar cómo se pintan las cosas, dije que según lo largo que era cada rayo, así se escalaba esa pared o sprite para dar la sensación de profundidad. Pero calcular el largo no es tan sencillo, al menos para un PC de 1992. Es una operación geométrica que lleva una raíz cuadrada y es una de las operaciones más caras que hay, como para hacerla una vez por rayo. Y no solo eso, sino que si usamos esa distancia directamente, la imagen quedaría como con ojo de pez, porque una pared que está a la misma distancia del jugador se vería más pequeña por los lados que en el medio. Lo que se hace es calcular la distancia mínima al plano de cámara, no al punto exacto del jugador. Pero calcular esto de una sola vez es complicado y aquí lo despacha partiendo el cálculo en dos operaciones de senos y cosenos que se guardan en una tabla. Así que pasamos de una raíz cuadrada a un par de multiplicaciones y una suma. Con esto simplifica la cuenta y además corrige el ojo de pez. Como hemos visto, lo que se usa mucho son operaciones trigonométricas, senos y cosenos. Y bueno, calcularlos es caro, así que se hace una cosa muy habitual: calcularlos al iniciar el juego y hacerse una tabla de valores que consultar. Podemos pensar en una tabla que tenga el valor del seno para cada grado decimal, es decir, el seno de 0 vale 0, el seno de 1 vale 0,017 y así llegar hasta el 359 que vale menos 0,017. Tendríamos una tabla de 360 valores y después haríamos otra tabla igual para el coseno. En total 720 valores almacenados en memoria que nos ahorra tener que calcularlos durante la partida. Pero lo que me ha encantado es que aprovecha una característica trigonométrica. El coseno es igual que el seno de un ángulo más 90, es decir, que si queremos saber lo que vale el coseno de 13 podríamos ir a la tabla de seno y mirar el seno de 103, valen lo mismo. Así que podemos pensar en que la tabla de coseno sea la misma que la de seno, solo que empezando por el valor 90 de la tabla. Esto da un problema, y es que al coseno le faltarían los 90 últimos valores. Para él la tabla acabaría en 270 y no en 360. Tendríamos que comprobar el índice para leer esos valores al principio o algo así. En estos ordenadores añadir una comprobación extra en cada acceso se nota. Para simplificar el código toma una solución bastante elegante. Pega repetidos estos valores del principio al final, de tal forma que la tabla unificada de seno y coseno tiene 450 valores, bastante menos que los 720 de las tablas separadas, pero se pueden usar como si fueran dos tablas sin ninguna consideración extra. El escalado por columnas es una de las cosas más características del juego. Tenemos de entrada las columnas de las texturas de paredes y sprites, siempre son 64 píxeles de alto, y de salida puede ser cualquier número par entre 2 y 512 píxeles. Se pueden encoger y agrandar, pero solo a números pares. Lo normal sería hacer una función con un bucle que se adapte a cualquiera de estas alturas. Haciendo un símil sería como tener que apretar muchas tuercas distintas y hacerlo con una llave inglesa que se adapte al tamaño de cada tuerca. Ahora necesitamos algo de contexto de informática de la época. Wolfenstein fue programado para procesadores sin caché de instrucciones como el 286 y el 386. La caché de instrucciones es una memoria en el procesador o cerca que guarda las últimas instrucciones ejecutadas, es decir, código cercano. Así que si se usa seguido el mismo código varias veces, no tiene que ir a buscarlo a la RAM, que es muchísimo más lento. Y en estos ordenadores no tenemos esta caché. En el ejemplo de la llave inglesa es como si trabajamos en una habitación, pero tenemos las herramientas en otro edificio, y no podemos dejar la llave inglesa al lado, hay que ir a buscarla para cada tuerca. Con este contexto lo que hace Karmak es programar 256 funciones, cada una que escala a un solo tamaño. Es decir, una función de 64 a 2, otra de 64 a 4, otra de 64 a 6, cada una optimizando al máximo el número de instrucciones. Ya que tiene que ir en cada tuerca por la herramienta, pues coge llaves fijas para ese tamaño de tuerca y no pierde el tiempo ajustando la llave inglesa a cada tamaño. Bueno, lo de las 256 funciones de escalado no es cierto del todo, le ocupaba demasiada memoria RAM, así que los escalados del 2 a 76 sí están hechos todos y después va haciendo uno solo cada 4 píxeles, es decir, la mitad. Hace una aproximación de los escalados de lejos para tener menos código. ¿Y se nota? Pues sí se aprecian saltos cuando andamos en un pasillo largo si miramos las cosas que están lejos, y cuando ya se van acercando a cámara se ve más fluido, pero te tienes que fijar.
En general, esta técnica hace que el juego tenga mejor rendimiento en 286 y 386, pero hace que funcione peor en máquinas más modernas, por el tema de las cachés. Y en mi opinión es una de las razones por las que tenemos el meme de que Doom corre en cualquier cosa. El código de Wolfenstein 3D también se publicó. ¿Por qué lo hacen de Doom y no con Wolfenstein? Yo creo que es porque por esta decisión con las cachés, Wolfenstein puede funcionar bastante peor que Doom en máquinas modernas. Y como esto de los escalados ya vemos que es una de las partes que más le cuesta, metió otra mejora que tiene nombre rimbombante: Deferred Column Drawing. Pero es fácil de explicar. Si ves una pared muy cerca de la cámara, es posible que varios rayos caigan en la misma columna de la textura. Entonces sería una pena reescalar varias veces la misma columna para pintarla, así que cuando se tira un rayo no se pinta su columna directamente, sino en un paso posterior, para así poder agrupar las columnas que repintan trozo de textura. Y no solo si tienen el mismo tamaño vertical exacto, sino uno parecido. Hace un sacrificio por el cual puede perdonar una distorsión de unos pocos píxeles a cambio de reescalar menos veces. Hace que se puedan ver escalones en las paredes u objetos, pero acelera el juego. Además, esta técnica aprovecha una característica del modo gráfico VGA que se inventó Carmack, el que hablamos al principio del vídeo, y es que podía escribir a la vez en varias columnas, así que si la misma iba repetida, la podía escribir a la vez en varios sitios de la memoria gráfica y ahorrar todavía más tiempo. Bueno, como habéis visto, el código de Wolfenstein 3D no puede tener más triquiñuelas, está súper optimizado y eso que no las he contado todas. Pero no quería que os diese la impresión, cuando hablemos de Doom, de que veníamos de algo que estaba poco trabajado y ya en Doom lo perfeccionaron. Wolfenstein 3D ya es un producto súper adelantado para su época. Y os quería enseñar algunas de las fuentes. He usado el libro de Masters of Doom, lo tenéis también como Maestros del Doom en español, de David Kushner. Cuenta sobre todo la historia de Id Software, lo que hicieron es un juego más de historia, pero cuenta lo que intentaban conseguir en cada desarrollo de cada juego. Yo creo que lo usaremos más en Doom, pero he sacado cositas de aquí. Y también quería destacar el Game Engine Black Room Wolfenstein 3D de Fabian Sanglar, que es un libro técnico que cuenta absolutamente todo de cómo funciona este motor de arriba a abajo. He sacado varias tablas durante el vídeo y cosas que explican en el libro, y yo creo que este vídeo no existiría sin este libro, porque yo iba a comentar un poco la diferencia entre Wolfenstein y Doom, la evolución a Doom, pero es que estaba tan bien contado aquí cómo funciona Wolfenstein que me han dado ganas de explicaros todo eso y al final nace este vídeo. Este libro me lo recomendó RoxSP, que le podéis seguir en Twitch, hace streams por la noche jugando videojuegos, y el mismo autor también tiene un blog donde te explica cómo compilar Wolfenstein 3D como si fuera 1992 pero en una máquina actual, instalando emuladores de MS2, el Borland y compilando todo, y así he podido tener acceso al código del juego, el código en ensamblador, el código en C de 1992, y lo he podido más o menos entender, pegarme con él, incluso hacer cambios, ¿no? Y decir, pues mira, ahora no muestres la pistola, ahora no hagas esto, ahora no escales en vertical, y todas esas imágenes que os he mostrado en realidad era el juego modificado, funcionando así. Esto me ha ayudado bastante porque no he tenido que hacer como en el modo 7, que era casi ingeniería inversa, ver los valores de las cosas en la consola, imaginarme que intentaba hacer el código. Aquí sí podía ver el código si no entendía algo. Y al final Wolfenstein salió en 1992, pero en 1993 sacaron Doom. Y me parece increíble en tan poco tiempo la cantidad de novedades tecnológicas que pudieron meter. Para mí es el mayor salto tecnológico de la industria del videojuego. Y eso es lo que veremos en el próximo vídeo, el vídeo dedicado a Doom. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! Es un conjunto de técnicas 2D que dan la impresión de 3D. Los objetos en pantalla son todos sprites 2D con escalado en tiempo real. Así que para el juicio Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial, de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta demanda.